El Gobierno nos hace llegar un proyecto de ley que supondrá un endeudamiento adicional para Asturias de casi 23 millones de euros, dinero que vamos a tener que pagar durante los próximos 10 años, millones a los que habrá que añadir, según datos del propio Gobierno, previsiones, más de 1 millón de euros en intereses bancarios, con lo que serán 24 millones al menos los que tendremos que sumar en esta nueva operación de deuda pública. Quizá no les parezca una cantidad excesivamente elevada si la comparamos con el volumen total de la deuda que tenemos pendientes de pago y que lastra en buena parte el destino de muchos recursos públicos, pero es del todo insoportable porque consideramos que es completamente innecesario. Hace tiempo que venimos mostrando públicamente nuestra preocupación por el importante crecimiento experimentado por la deuda pública asturiana en los últimos años, preocupación que no es exclusiva de este grupo político, sino que se ha plasmado de forma inequívoca la Sindicatura de Cuentas, aludiendo incluso al riesgo que se corre de poner en peligro las cuentas asturianas para ejercicios próximos. Ahora tenemos aquí más carga para la deuda pública y eso de mano no nos parece nada saludable, pese a que el Gobierno siga trincherado en el discurso estándar de un bajo endeudamiento comparativo con el conjunto de comunidades en el que el ranking lo encabezan comunidades que están en la práctica bancarrota. Con un presupuesto de Asturias todavía caliente, sin finalizar el primer trimestre de 2017, con unas cuentas demasiado recientes, aprobadas tras el matrimonio con el Partido Popular, con todo ese escenario de un presupuesto negociado hace menos de 3 meses, resulta que ahora se necesita más dinero. Señorías, el matrimonio PSOE-PP no es nada previsor y, como los adolescentes los fines de semana a la primera de cambio piden más paga. Para mayor beneficio, eso sí, de unas entidades financieras que no nos han dado el trato de cliente de calidad que merece Asturias, su administración y, por qué no, su Gobierno. Beneficio suyo que engorda en la misma proporción que nuestra deuda, la de todas y todos los asturianos y asturianas, para con esas entidades bancarias que en algunos casos hemos ayudado a reflotar tras penosa gestión privada. Un buen gestor debe ser siempre previsor. Si uno no es capaz de anticiparse, el dinero sale más caro. Y eso es lo que ocurre ahora, señorías, que vamos a tener que pagar más porque no se gestionó bien la distribución del gasto en un presupuesto nada flexible que sacaron adelante con el apoyo de unos grupos que vendieron demasiado barata su mercancía, posiblemente porque mantener el mismo esquema presupuestario o igual orden de prioridades que sí contemplaba los presupuestos de 2015 apoyados entonces por el PP no requería hacer demasiados ajustes. Ustedes presumen de ser de izquierdas, pero pasadas las elecciones terminan encontrando respaldo de quienes también presumen de ser de derechas. Pero ya se lo explicamos, la situación de la ciudadanía no va a mejorar porque se repartan etiquetas antes de intercambiar favores, como reconocía el propio Pablo Casado. La situación mejorará cuando dejen de apostar por la frivolidad fiscal del PP madrileño, cuyas fórmulas importa el PP asturiano, y para compensar sigan profundizando el endeudamiento. En lugar de apostar por la modernización fiscal para Asturias que les propusimos impulsar, prefirieron reparar a medias la injusta configuración del impuesto de sucesiones sin compensar la pérdida de ingresos provocada por dejar intactos los coeficientes de patrimonio persistente o el mínimo exento del propio impuesto de patrimonio. Nos presentan ahora un proyecto de ley con una serie de inversiones que en gran medida se han elegido para responder a sus propias deudas con quienes les permiten seguir un año más en el Gobierno, básicamente las fuerzas conservadoras, que son su apoyo político en Asturias en este momento. Es su fórmula de negociar, la fórmula Villa, la misma que nos presentaron a nosotros en la negociación presupuestaria fallida. No cuestionamos la necesidad de las inversiones que se plantean. Es más, algunas de ellas se habían presentado en forma de enmiendas por nuestro grupo en la tramitación presupuestaria, pero entonces ustedes no tuvieron a bien incluirlas en el presupuesto. Ahora se incluyen y además tendremos que pagar más por ello, evitando a la vez que podamos destinar estos fondos añadidos a otras prioridades, que las hay muchas. Lo que sí cuestionamos, señorías, es que no se contemplen entre las inversiones previstas otras necesidades que para nuestro grupo político sí son importantes. Cuestionamos que no tenga un mayor enfoque social la prioridad del Gobierno, al igual que echamos de menos que no tengan cabida otras cuestiones que la propia Junta General puso sobre el tapete del Ejecutivo con la aprobación de iniciativas parlamentarias, mociones o proposiciones de ley que ni se contemplaban en los presupuestos ni tampoco se contemplan ahora en este endeudamiento añadido. Ustedes han decidido obviar cualquier inversión que ataje directamente los serios problemas de nuestra sanidad, educación o servicios sociales, priorizando la inversión de obra frente a la inversión social. Destinan un 36,3% del montante económico de este proyecto de ley directamente a infraestructuras, mientras solamente el 2,95% se destina a los servicios sociales, con dos actuaciones. Una de ellas, la obra de la cubierta del materno-infantil, problema acuciante desde hace ya más de un año, en el que la pereza e ineficacia del Gobierno ha traído como consecuencia gastos añadidos, serios problemas para las niñas y niños alojados y un retraso en la búsqueda de soluciones inadmisible, situación que tampoco quisieron ustedes incluir en el presupuesto en su momento. Seguramente que no era una buena moneda de cambio para asegurar el apoyo a sus cuentas.
Destinan fondos para mejorar la dotación tecnológica en la Administración de Justicia, reforzando aún más nuestra dependencia de las multinacionales informáticas que nos sangran. Todo se ha dicho porque no parecen para nada apostar por medidas de cambio tecnológico que contemplen la apertura hacia el software libre en la Administración, mientras esperamos el cumplimiento del objetivo papel cero. Pero no hay un solo euro que se contemple para evitar que las sedes judiciales sigan cayéndose a pedazos, con situaciones límite en los juzgados de muchos pueblos, con una necesidad acuciante de personal, sedes judiciales en las que además los archivos de los expedientes judiciales están en condiciones calamitosas, con expedientes tirados hasta en garajes. Destinan 85.000 euros al prerrománico como migaja que compense exigencias de sus socios políticos, cuando está sobre la mesa el cumplimiento de su anuncio de una inversión de 4 millones que, como es marca de la casa, seguramente se quede en eso, en promesa. No es prioridad para incluir en este proyecto de ley invertir en recursos humanos y materiales para agilizar la tramitación del salario social, tampoco para agilizar las valoraciones de dependencia ni el pago de prestaciones, tampoco para garantizar una vivienda digna ni las reparaciones en las viviendas de Vipasa. Tampoco en este proyecto de ley se incluye como prioridad pagar lo que se debe a los afectados de las reclamaciones del ERA y tampoco está incluido como prioridad invertir en recursos sanitarios que alivien la situación que padecen decenas de miles de personas en Asturias estancadas en unas listas de espera estructurales que aparcan a la gente y cuestionan gravemente la eficacia de nuestro sistema sanitario público. Señorías, la política pasa por establecer prioridades, sin duda, y en el diseño de este proyecto de ley no se contemplan las prioridades que desde nuestra visión precisa Asturias y precisa su gente. No compartimos sus decisiones respecto a las políticas públicas de endeudamiento y nos hubiera gustado igualmente que un Gobierno responsable hubiera intentado sentar bases de entendimiento general con todos los grupos para ver de qué manera podríamos optimizar nuestros recursos para que beneficien a la mayoría de la gente allí donde más se necesita de la inversión pública. Pero la triste realidad es que el Gobierno asturiano juega con demasiada alegría a la carta de los hechos consumados, trasladando la necesaria responsabilidad para con el futuro de Asturias a los demás, sin asumir su propia responsabilidad con las necesidades sociales reales. Un futuro de Asturias, por otra parte, que todos los indicadores nos dicen que no es nada halagüeño. Algo tendrán que ver las políticas que se aplican por sus gobiernos, señorías. Asturias no despega, sino que se instala en la parte oscura de esa recuperación que se pregona, pero que no llega para nada a la gente. Señorías, y acabo ya, Podemos no nació para ser muleta de políticas que no compartimos ni nosotros ni quienes nos apoyan y nos ven como alternativa a una rancia y decadente política asturiana que se arrastra desde hace más de 30 años con la mediocridad y la inercia como nortes. Somos una fuerza responsable, pero somos igualmente una fuerza política exigente. Somos una herramienta de la gente para cambiar Asturias y mejorar la vida de la ciudadanía. Y esa, y no otra, es la razón de ser de nuestra presencia en las instituciones. Y el camino del cambio no pasa ni por regates cortos ni tampoco por atropellos. Estamos aquí para cambiar la política en Asturias porque lo que ustedes defienden, aquello en lo que persisten, a las pruebas nos remitimos, no funciona. Gracias.